En 1955 se hizo evidente que los extraterrestres engañaban a Eisenhower y que incumplían el acuerdo suscrito. En muchos lugares de los Estados Unidos se descubrieron cadáveres humanos y de animales mutilados. Se empezó a sospechar que los extraterrestres no facilitaban al Majestic 12 la lista completa de sus contactos y secuestros de personas, y se temía que todas las personas secuestradas no habían sido devueltas. Asimismo, se sospechaba que colaboraban con la URSS, y esta sospecha se confirmó. Se tuvo que admitir que los extraterrestres utilizaban y secuestraban un gran número de humanos con el fin de examinarlos con la ayuda de sociedades secretas y mediante poderes extraordinarios de magia, ocultismo, religión. Tuvieron lugar combates aéreos entre los aviones de la Fuerza Aérea y de naves extraterrestres, y se tuvo que admitir la aplastante inferioridad de nuestras armas frente a las de los extraterrestres. En noviembre de 1955, el decreto NSC 5412-2 creó un comité para el estudio de todos los factores tendentes a establecer y ejecutar un plan director para la política extranjera en la era del poder nuclear. Una vez más, solo se trataba de un vulgar pretexto que debía ocultar el fin real del estudio, es decir, la cuestión de los alienígenas, ya que de forma simultánea el presidente Eisenhower había ya formado en 1945 y por decreto NSC 5411 un grupo de estudio que debía examinar todos los hechos, las pruebas y mentiras de los alienígenas y a descubrir la verdad sobre ellos. El NSC 5412-2 solo había sido pensado que como tapadera en el supuesto de que la prensa comenzara a buscar las razones por las cuales hombres tan importantes se reunían tan frecuentemente. Las primeras reuniones tuvieron lugar ya en 1954 y se llamaron las reuniones de Quantico, del nombre del lugar de la reunión, la base aeronaval de Quantico. El grupo de estudio lo integraban 35 personas que sabían el secreto y miembros del CFR, aquellos conocidos como del grupo de la Sociedad Jason y Escolares Jason. Se invitó a Edward Teller a participar. El doctor Zbigniew Brzezinski presidió estas reuniones durante los primeros 18 meses y seguidamente lo hizo Henry Kissinger. Durante el segundo periodo, que se inició en noviembre de 1955, Nelson Rockefeller era un visitante asiduo a todas las sesiones. En una segunda fase de las investigaciones, los encuentros se desarrollaron en Quantico y el grupo pronto se denominó Quantico 2. Nelson construyó para el Majestic 12 y el comité de estudio un centro de reuniones secreto en Maryland, al cual solo se podía acceder por avión. Por lo tanto, los encuentros podían realizarse sin temor a la curiosidad ajena. Este lugar secreto de encuentros recibió el nombre de Country Club, Club de Campo. Ofrece instalaciones completas, incluso un centro de reposo y de reuniones. Por el final de 1956, el grupo de estudio fue aparentemente disuelto y Henry Kissinger publicó en 1957 los resultados, supuestamente oficiales, bajo el título Armas nucleares y policía extranjera, publicado por el CFR en la editorial Harper & Brothers en Nueva York, siendo en realidad verdad que Henry Kissinger había terminado más del 80% de este manuscrito durante sus estudios en Harvard. El grupo de estudios continuó con sus trabajos secretos. Uno se puede hacer una idea de la importancia que Henry Kissinger daba a este grupo de estudios escuchando las declaraciones de su mujer y de sus amigos. Muchos de entre ellos admiraban el hecho de que éste abandonaba su casa muy temprano y regresaba tarde en la noche sin hablar a quien fuera, ni contestar a ninguna pregunta. Parecía vivir en un mundo en el cual no había sitio para ningún otro. Estas declaraciones son muy significativas. Los resultados del estudio sobre la presencia y los actos de los alienígenas debieron impresionarle profundamente. Henry Kissinger no era el mismo durante el tiempo que duraron estas reuniones y nunca más conoció acontecimientos tan graves como en esa época. Trabajaba a menudo hasta tarde en la noche, después de un día intenso de trabajo. Estas circunstancias fueron lo que le condujeron finalmente al divorcio.
Una de las conclusiones más destacadas de este estudio sobre los alienígenas fue que no se podía decir nada al gran público, ya que su conocimiento hubiera probablemente conducido al derrumbe de la economía y de las estructuras religiosas, y a un pánico nacional que desembocaría en una anarquía total. De esta forma, la conspiración del silencio debió continuar. Por lo tanto, ya que nada se podía hacer público, el Congreso no debía evidentemente saber nada de esto. La financiación de los proyectos y de la investigación debía por lo tanto conseguirse de fuentes extragubernamentales. Como solución intermedia se consiguió dinero del presupuesto militar y de los fondos secretos disponibles de la CIA. Otra conclusión importante fue que los alienígenas utilizaban humanos como animales para conseguir secreciones glandulares y hormonales de la sangre, así como para espeluznantes experimentos genéticos. Los extraterrestres declararon que su proceder era necesario a su supervivencia. Explicaron que su estructura genética se encontraba tan deteriorada que no podían reproducirse. Declararon que si no podían mejorar su estructura genética, su raza desaparecería. Consideramos sus pretextos con mucha desconfianza. No obstante, dado que nuestras armas eran inútiles frente a las suyas, Majestic 12 decidió mantener relaciones amigables con ellos, hasta que hubiéramos desarrollado una tecnología lo bastante avanzada para permitirnos vencerles militarmente. Se ofreció a la Unión Soviética y a otras naciones a colaborar a la supervivencia de la humanidad. Mientras tanto, se estudiaron la construcción de dos sistemas de armamento que utilizaban la tecnología convencional y la nuclear, lo que nos permitiría quizás igualarlos militarmente. Los resultados de estas reflexiones fueron los proyectos Joshua y Excalibur. Joshua era un arma requisada a los alemanes y que era capaz ya en ese tiempo de horadar coraza de carro de 10 centímetros de grosor a una distancia de casi 2 kilómetros, mediante haces de ondas de baja frecuencia. Se pensó que esta arma sería eficaz contra las naves extraterrestres y sus armas de rayos. Excalibur era un arma propulsada por cohetes que volaban por debajo de los 10.000 metros, que alcanzaban su blanco con un error de 50 metros, y que era capaz de horadar el suelo hasta una profundidad de 1.000 metros. Debía llevar una ojiva nuclear de 1 megatón, y se destinaría a destruir los extraterrestres en sus bases subterráneas. Joshua se ultimó, si bien que yo sepa, no llegó a ser utilizado. En cuanto al proyecto Excalibur, permaneció durante tiempo sin ultimar, si bien en la actualidad se realizan grandes esfuerzos para terminarlo. Los acontecimientos de Fátima, que tuvieron lugar al principio de este siglo, se examinaron con la sospecha de que podía tratarse de una manipulación de los alienígenas. Una operación de espionaje se desarrolló para aclarar el misterio. Los Estados Unidos utilizaron sus contactos iniciados con el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial y que habían mantenido desde entonces, y recibieron poco tiempo después el estudio completo del Vaticano referente a la profecía. Esta profecía decía que si el ser humano no se distanciaba del mal y se arrodillaba a los pies de Cristo, el planeta se autodestruiría y los acontecimientos anunciados en la Biblia tendrían lugar realmente. Anunciaban que un niño había nacido y que debía, a partir del año 1992, sintonizar todo el planeta con un plan de paz y una nueva religión. Hacia 1995 los pueblos descubrirían, no obstante, que la religión era falsa y que era malvado, que en realidad era el anticristo. En 1995 la Tercera Guerra Mundial estallaría en Oriente Medio, con la invasión de Israel por una nación árabe unida, en principio con armas convencionales, para llegar al paroxismo en un holocausto debido a la utilización de armas nucleares en el año 1999. Entre 1999 y 2003, la mayor parte del planeta sufriría atrozmente y la vida sería en gran parte del planeta destruida. El regreso del Cristo tendría lugar en el 2011. Los alienígenas, consultados sobre el resultado de este estudio, confirmaron su veracidad. Declararon habernos creado por cruce genético y que habían manipulado la raza humana gracias a la religión, al satanismo, a la magia y al ocultismo. Declararon asimismo que eran capaces de viajar en el tiempo y que los acontecimientos previstos tendrían efectivamente lugar. La utilización posterior por los Estados Unidos y la Unión Soviética de la tecnología para viajar en el tiempo confirmó totalmente esta profecía.
Los extraterrestres mostraron un holograma que fue filmado por el gobierno y que pretendía ser realmente la crucifixión de Jesús. No sabíamos ya qué creer. ¿Realmente han utilizado nuestras religiones para manipularnos o han sido los verdaderos artífices de las mismas mediante las cuales continúan manipulándonos? Nadie podía darnos una respuesta. En 1957 tuvo lugar un simposium en Huntsville, Alabama, en el que asistieron los científicos más importantes de la época. Llegaron a la conclusión de que hacia el fin de este siglo el planeta se destruiría a sí mismo por la superpoblación y la explotación abusiva de la Tierra, si antes no recibíamos la ayuda de Dios o de los alienígenas.